Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardecitas, caras conocidas, caras nuevas, pero bueno, bienvenidos a esta fundación tan linda, Manolo Lima, donde bueno, recibimos a Pablo Silva Lazaba, que es amigo de la casa, Marcos Robledo, que me parece que es la primera vez que viene, sí. Así que bienvenido. Y, gracias. Bueno, nos convoca a esta presentación tan linda de delitos menores, ¿sí? Que ya estuvieron desde tempranito en Maldonado trabajando, porque vamos a decirles que esto parte de un proyecto que auspicia Fundación Itaú y tiene que ver con varias cosas, ¿no? Este es como, bueno, el gran producto, pero que ahora vamos a hablar obviamente, pero estuvieron también trabajando a raíz del libro con alumnos, entonces también tienen, después nos van a contar un proyecto. En el IFD, en el Instituto IFD de Maldonado, Formación Docente. Con alumnos de cuarto año de magisterio, y bueno, trabajan con sus niños literatura y cómo escribir, incentivar la lectura, y ellos mismos pasaron por la experiencia de escribir y conocer a fondo este género. Y bueno, Delitos Menores tiene un gran título y un subtítulo, El encanto de lo breve en la literatura uruguaya. Y se mandaron una gran compilación, antología, hay gente que no le gusta la palabra antología, bueno, sí. Compilación, no sé, bueno, ahí ustedes van a decir qué les gusta más, de 123 textos, nada más y nada menos, de 123 textos de autores, ahí va, perdón, ahí va. 123 autores. Autores, textos más. Más textos todavía. Pero claro, hay autores que tienen dos, casi todos tienen uno, pero algunos tienen dos, otros tres, es verdad, cuatro. Es verdad. Y 3 siglos, o sea, si vamos a hacer la cronología, y bueno, hay autores que todos conocemos, y otros que tenemos que conocer, ¿no? Entonces hay una gran variedad, es como... Hoy pensaba, parece como esos libros de referencia, diccionarios donde uno va y todo lo que, ¿no? Todos los que conozco, como jugar al que conozco. Sí, claro, está Juan, está Vital, claro, y al que no conozco y a ver cómo escribe, y a su vez de lo que conozco, esto nunca lo leí también, o vamos a ir un poco entretejiendo lo que es este género, que ustedes también, hoy yo les decía a ellos dos que bueno, leí el prólogo que habían hecho, y hice como una especie de, como ando en los temas más académicos, lo mío es más ensayo académico, el artículo, no pude dejar de visualizar el prólogo con una mirada de artículo académico, como con las partes y los apartados, entonces les dije eso, les tiré así un poco el adelanto, lo voy a analizar en lo primero, y me miraron los dos así. Bueno, entonces vamos a develar eso. Bueno, a ver, una académica como Johanna Hoffman. Una académica, como me pusiste magíster, no tuve menos que... Y sí, vos sos magíster. Soy, sí. Tenés que asumirlo. Tengo que asumirlo, bueno. Y pronto va a ser doctora. Es verdad. Doctoranda, prefiero que festejemos el doctorando primero. Muy bien. Estamos ahí. Bien, entonces, como todo trabajo empieza con una introducción. Entonces ellos introducen el tema hablando, quizás haciendo como una alegoría. No sé cuál es Borges y cuál es Bioy Cáceres entre ustedes dos, porque arrancan así, que ellos dos se propusieron o tuvieron la experiencia de encontrar este género, minicuento, ¿no? Microficción, ustedes ahora van a decir con qué concepto les gusta más. Y bueno, y ellos tuvieron esa experiencia con textos así también muy importantes de la historia, ¿no? Que encontraron. Sí, digamos que el libro fundacional del género en 1955 es Cuentos breves y extraordinarios compilado por Borges y Bioy Casares. Y yo ya te anticipo que entre ellos dos y nosotros dos lo único que hay es el número. Después no hay ninguna parecida, ¿no? Pero bueno. La I en el medio. No, como aquí la admiran más, igual ahí se ponen de acuerdo, porque en esto yo me enteré hoy de cómo hacían la selección, un poco también, porque como son dos, cuando van a votar tienen que llegar a una unanimidad y no a votos parciales, ¿no? Entonces todo eso lo iban decidiendo entre dos, que iba, que no iba, porque también, ahora me van a contar cómo fue eso también de la selección. Y ellos también, esa introducción, ellos también tuvieron antecedentes, siempre hay antecedentes, y los antecedentes es todo este ciclo de bocaditos y canapés, que para el que no lo conoce, una vez por mes ellos congregan y siguen congregando lo de Molina, Montevideo, autores, escritores de este género para leerse. Entonces viene con ese antecedente. Entonces ya tenían como un camino de 2 años. 3 años. ¿no? Sí, 3 años. Sí, 3 años. Qué bárbaro. Y bueno, después vamos a planteado esto y un poco vamos al marco teórico. Entonces ahí empiezan las definiciones, ¿no? Que también van a contar en qué se basan. Hay unas definiciones, ¿sí? Hay gente que puede estar de acuerdo, ¿no? Hoy estuvimos hablando hay gente que también un poco dijo esto
eso no es, me gustaría que hubiese sido de otra manera, ¿no? Porque también hay que jugársela y decir, bueno, es esto, ¿no? O la extensión, o el formato. Yo creo que ahí tuvieron que también llegar a un acuerdo y decir, bueno, ¿dónde nos paramos? Y para realizar este libro, tenemos que tener ciertos parámetros. Claro, porque qué entra y hasta Que entre dónde y que no entre, claro. hasta dónde, ¿no? También eso me van a contar. Y bueno, después tenemos el desarrollo. El desarrollo, bueno, es todo lo que vamos a leer, todo lo que realmente después eligieron. Y como todo, bueno, no hay como una sino conclusión, pero sí el último párrafo, ahí se pusieron como bien poéticos y escribieron sobre la contribución que iban a hacer, y en ese sentido hablaron de los jardines de la literatura uruguaya, y cómo ahí se pusieron re poéticos. Una imagen poética. Una imagen impresionante poética, porque ahí nos tiran el guante a nosotros para que nosotros busquemos a nuestro alrededor y en los textos más de esto, ¿no? Flores extrañas y en los jardines de la literatura, y termina así como en un día de campo. Que yo el otro día en el día del libro justo estaba leyendo Valentina y las mariposas, que también, y comía el conejo zanahorias. Si ustedes tienen un tema con las zanahorias impresionante, que también está en la tapa, y está porque este libro tiene muchas ilustraciones, que para adultos, ¿verdad? Que vamos cerrando el camino de la ilustración, muy potente en la infancia, y tiene una linda tapa, que después me van a contar también un poquito cómo fue porque la hizo Pilar Silva, muy bonita, pero en base a una idea que le dieron los autores. Y hay ilustraciones que incluso Pablo me contó hoy, que cuando fue a ver a Ida, y Ida Vitale participa, las vio y le encantan. Por eso una niña le encantan. Sí, siempre le gustaron las ilustraciones de Pilar, pero muchas gracias. Y hay muchos conejos, y encontré un texto del hebrero que trata sobre los conejos. Y digo, capaz que por ahí uno piensa, ¿no? Porque se hace como... Y hay se hace uno sobre el liebre conjeturas. también, sí. Ahí está, a ver si no vino por ahí. Así que bueno, eso fue un poquito así como un pantallazo, en versión académica, pero bueno, empiecen ¿Por dónde rumbeamos? ¿Para dónde rumbeamos? ¿Cómo arrancó esto? ¿Cómo fue esto de los criterios para la selección? A ver quién... Un poco el origen, con Pablo nos conocimos hace ya unos cuantos años, en las radios públicas. Él estaba en el programa La Máquina de Pensar, yo trabajaba en ese entonces en la parte web. Pablo ya había publicado cosas de literatura breve, y bueno, tenía la experiencia del concurso Te Cuento de Qué, de todo lo que hace en difusión en radio. Yo en aquel momento había escrito un libro, Guateríos de literatura breve, de ficción, todo por ahí medio experimental, mezclado. A Marcos tiene, digamos, lo que escribe él está más en una afinidad con lo que escribe Leo Maslía, ¿no? Es literatura experimental, con cierto humor y bueno, breve, digamos, de literatura de todo una breve, página. siempre breve. Sí. Y bueno, y ahí en los pasillos y charlando, o sea, había un interés común en ese tipo de literatura. Pasó el tiempo, yo después publiqué otro, Pablo también ha seguido publicando, y en el 2020 arrancamos un ciclo de lectura, interesados en el tema y en difundirlo. Empezamos un ciclo de lectura mensual, que es Bocaditos y Canapés, que este es el cuarto año. Y una cosa lleva a la otra, y en el medio de ese ciclo también empezamos a charlar de que en otros países la microficción, la literatura breve estaba mucho más difundida, hay antologías, hay muchas más cosas publicadas. Y nada, en un momento nos encachilamos con la idea de poder hacer una antología uruguaya, un libro, antología, compilación, bueno, sí. Las palabras, cada uno, yo qué sé, un poco a gusto. Pero bueno, de hacer un libro que juntara bastante de lo que había. No todo, porque es imposible. Claro. También cambian los criterios en cuanto a la extensión, qué tipo de texto sí, qué tipo de texto no. Como que no nos ceñimos a una cosa muy concreta en cuanto a la temática o a la extensión, pero sí intentamos que fuera lo más amplia posible de la literatura uruguaya. Por eso vamos desde Quiroga hasta el presente, digamos, con autores muy conocidos, otros no tanto. Lo último, por ejemplo, es publicado el año pasado, en 2024, de lecturas nuestras, de cosas que nos iban acercando, sugiriendo.
Y después, bueno, en el intercambio ese que un poco referenciabas de que nos pasábamos los textos y ¿qué te parece este sí, este no? Y bueno, entre los dos ir haciendo una selección final y después también otra decisión ahí que tuvimos fue cómo mezclarlo, ¿no? Porque no hicimos ni por autores, o sea, ni Claro, cronológico. cómo ordenarlos dentro del libro. Sí. En ese caso fue Marcos el que planteó, y bueno, yo le seguí, digamos, la iniciativa de, en vez de hacerlo cronológico por los autores, hacer que los textos dialogaran entre sí de alguna forma. Entonces, si había un texto donde apareció un conejo, bueno, vamos a poner que está otro que aparece una liebre. O Felisberto Hernández hace sobre la piedra filosofal y Carlos Liscaro tiene dos cortitos sobre la piedra. Entonces, o por ejemplo, Morosoli tiene un cuento increíble sobre la lluvia. Y entonces Gabriel Oneto también tiene un cuento sobre la lluvia, o que tiene que ver con esa fenómeno, digamos. Por eso me perdí esa parte, porque fui leyendo random. No, y capaz que es otra lectura, pero aparte, donde me encuentre no hay que y leerlos lineal, pero claro, tampoco que el nombre que un autor y 3 textos de uno y 3 textos, que no haya como bloquecitos de lectura, sino que bueno, que se pueda leer fluidamente con algunos caminos, capaz conexiones entre textos. Yo creo que lo leería no, salteando, pero bueno, yo creo que la mayoría lo van a leer salteando. Esa fue mi lectura. No, y después quiero decir otra cosa, que claro, que parece, primero que fueron 2 años, ¿no? Pero parece como que, claro, Marcos y yo estuvimos viendo todas las cosas cortas, no sé qué, no sé cuánto, pero no es tan así. O sea, vamos a decir la verdad. Decirlo ahora. Vamos a decir la verdad. No es tan así, no es solamente así. Hubo gente que nos ayudó, y eso está también en el listado de agradecimientos. Por ejemplo, Fernández de Palleja, que es un asiduo, lo que tiene que ver con la casa, con la Fundación Manolo Lima, que es un integrante de esta casa. Le pedí específicamente, porque sé que él es un experto, sobre Serafín J. García, y le dije, bueno, vos podés encontrar cuentos que sean cortos, y nos brindó 1 o 2, y bueno, elegimos. Y Andrés Echeverría, que está aquí, el poeta Andrés Echeverría, que también es un experto sobre Juana Ibarburu, bueno, también le pedí lo mismo. Si bien sobre Juana yo ya tenía cierta idea, me sorprendí de todos los textos que mandó Andrés, y bueno, y de esos seleccionamos varios, ¿no? Creo que 2 por lo menos, ¿no? De Juana 1. Sí, 1, bueno, está, 1 o 2, está. Y bueno, y así ocurrieron con otros, digamos. Entonces, fue una forma de, digamos, ir cubriendo el espectro, más o menos. Y luego otra más, más bruta, digamos, más brutal, fue directamente, como yo estoy en contacto con muchos escritores, porque entrevisto a La Máquina de Pensar, lo que hice fue a, digamos, escritores que yo consideramos de calidad, es preguntarle directamente, che, ¿vos tenés algún cuento corto publicado? Porque aparte el criterio tiene que ser que estaba publicado en libro o en revista, incluso aunque sea digital. Y ahí también nos encontramos que hubo gente que me dijo que sí, otra gente, tengo inédito, y otra gente me dijo, yo nunca he escrito eso, ¿no? Entonces, digamos, escritores como Daniel Mella, Pablo Casacuberta, o Fernanda Trías, en fin, muchos no están, pero porque directamente no tienen esa... Claro, nunca incursionaron. Claro. Sí, porque aparte, hoy que estuvimos en el taller pude ver un poco la estructura, ¿no? Porque dice, bueno, uno no es extraño, me parece que la lectura no se me hizo extraña porque uno ha leído este tipo. Pero después cuando uno está adentro, hay cierta estructura, hay cierto, ¿no? Criterios incluso para escribirlos, que no... Hay que tenerlos en cuenta, no es la extensión. Pasan muchas cosas dentro de ese poquito, claro. ¿no? Que estuviste definiendo, ¿no? Javier Perucho, que es un crítico mexicano, pues, digamos, la teoría, digamos, crítica de esto de la microficción o la minificción, en México le llaman minificción, en la Argentina microficción, en España le llaman microrrelato, pero es lo mismo. Es una teoría dicha por Lauro Zavala, también otro crítico mexicano, que se ha hecho a partir de los años 80, es una teoría nueva, y es una teoría colectiva, no está hecha por un gran autor, y también es que es una teoría que es mayoritariamente latinoamericana o hispanoamericana.
Y bueno, Javier Perucho lo que decía que a diferencia de los conceptos de Estados Unidos, donde ellos miden los caracteres y te dicen hasta tantas miles de caracteres es una cosa, otra es novela corta, otra es cuento largo, otra es relato, otra es cuento corto, otra es, por ejemplo, le llaman ficción súbita, ¿no? Sudden fiction. Otros le llaman twitteratura porque es como el tamaño de un Twitter o de un tweet. Bueno, él lo que decía Javier Perucho, este mexicano, es que no es lo cuantitativo lo que define a la minificción. Según él, tiene que ser un solo narrador, tiene que ser una situación, tiene que ser una cosa que sea directa, no hay lugar para determinadas experimentaciones, porque lo que quiere el minicuento es engancharte desde el principio, que vos vayas hasta el final, y entonces al final resuene algo, o te sorprenda, o resuene en vos, entonces que te haga ir de nuevo al título y volverlo a leer, a ver de qué trata esto, ¿no? Porque realmente tiene que uno entrar y salir, pero sin salir totalmente del cuento, del minicuento. Si se quiere, ya se sabe que la poesía y el cuento son las formas más trabajadas, y lo que dice Javier Perucho, y bueno, también dice este otro mexicano, el minicuento sería la forma extrema de trabajo. No puede sobrar una palabra, no puede faltar ni sobrar una palabra. Entonces lleva a una gran depuración. Y a la vez tiene que contar una historia, porque la poesía pasa lo mismo, pero la historia en la poesía no siempre es lo principal, digamos. Es más, muchas veces o la historia se pierde o se sintetiza. En cambio, en el minicuento es como una unidad narrativa, pero la más, es la orfebrería, la joya, ¿no? Lo que tiene que estar pipí cucú. Se hablaron que hasta el título usando un término contaba, académico. ¿no? Y hablaron que hasta el título contaba entre la historia para ahorrar y economizar palabras y no repetir, no, ya entra, ¿no? Es todo una unidad. Claro, digamos, la idea del minicuento, de la minificción es la misma de la poesía en ese sentido, decir lo máximo con lo mínimo. Y para decir lo máximo con lo mínimo, lo que utiliza, la poesía también lo utiliza, es tratar de utilizar toda la información que tiene el lector para no tener que decirla, pero aludirla y usarla, ¿no? Ana María Yuga, yo siempre lo cuento, que es una gran escritora de minificción, dice que es como el judo, ¿no? Supuestamente en el judo, con la fuerza del adversario, el judoka lo hace caer con la misma fuerza, utilizando la fuerza del adversario. Y entonces acá también, utilizando la competencia, o utilizando lo que vos sabés, lo que se ponele de la Ilíada, o sea, tenés que conocer la Ilíada, o hoy les planteé, o tenés que conocer los evangelios, la historia de Jesús, de Judas Iscariote. Claro. Si no la conoces, no vas a entrar ni a caer, digamos, en la... Claro, este fenómeno que es la intertextualidad, todo lo que leímos y que lo tenés acá sí o sí te lo requiere para captar el significado, porque si no lo tenés, bueno, es una lectura mucho más literal o lo que fuera y no llega al meollo, ¿no? Pero ese conocimiento no es necesariamente de un libro... Sí, puede ser de la vida. Prestigioso, puede ser de la vida, de una publicidad, del pulidor Bao. Hay que leer ese. Sí, de un refrán. Nombraron el pulidor Bao y lo que pasó hoy con el pulidor Bao. Bueno, pero ahí está el autor. Ese era el autor. Es brillante, Yamandú Cuevas. Entonces lo vamos a dejar para que lo lea él. Le vamos a contar lo que pasó hoy. Bueno. Claro, porque lo que hicimos hoy en la clase, en el taller, fue precisamente leer y hablar de este minicuento, que tiene la centralidad en el pulidor Bao, ni siquiera diciéndolo. Entonces, claro, para todos nosotros, para determinados todos nosotros seguro. Sí, para otra gente no. Y si hubiera sido de otra, lo que decía Marcos, si hubieran nacido en España, para los españoles no. Y los jóvenes que estaban ahí... Creo que había dos, Dos sabían que era el pulidor. Dos, nadie más sabía que era el pulidor. Claro. Y los que sabían no querían levantar las manos porque le delataba la edad. Claro. Dice, no quiero levantar la mano porque esto estoy... Y claro, y entonces, por ejemplo, ella no sabe lo que es el pulidor. El pulidor sé lo que es, pero no es la marca esa, no.
Claro, porque el tema es que, el tema es que la marca Sí. Bao es un pulidor que en el centro de la etiqueta tiene una gente, digamos, bailando en torno a otro pulidor. Ah. Y dentro de ese pulidor hay otra gente bailando en torno a y un así pulidor. te vas hasta el infinito. Entonces es el infinito. Y Yamandú Cuevas aprovechó eso para usar esto que estamos diciendo en la minificción. Con lo que sabe el lector, utilizarlo para hacer otro efecto, ¿no? Lo podemos leer, ¿no? Ay, vamos a leerlo, ya que estamos, Vamos sí. a leerlo, a ver. Te lo paso. Pero aquí yo lo tengo marcado. Tenía ahí. Ah, ¿ya lo Ya tenés? tiene que Ah, tener ahí, Yo lo ¿sabes? tengo marcado. Digo, bueno. Creo que lo tengo marcado. Pero antes tengo que ponérmelo aquí. Bueno. Podría, ¿no? A ver. Se llama La Ronda Infinita. Logré salir del hechizo de la ronda infinita y abrir el maldito tarro de pulidor. Adentro había otro grupo de personas bailando en torno a un tarro de pulidor. Bueno, ahí está, digamos, el tema. Lo estuvimos analizando, y bueno, obviamente eso lo tuvimos que explicar, Hay que porque explicar. claro, yo no sabía lo que era el pulidor Bao, y también queda esa cuestión de la maravilla. En la minificción el final puede ser o muy fuerte, un desenlace grande, o también puede ser muy abierto. Lo que generalmente se usa, precisamente para economizar, es que lo que se llama el principio in media res, o sea, que esté en medio de la cosa. In media res significa eso en latín. Y entonces que arranque el mini cuento con la acción ya empezada. La historia ya empezó. Ya estamos como en la mitad y muchas veces se llega al final o queda esa... Lo que hace el minicuento de Yamandú Cuevas es que ese efecto del infinito queda en el final también, ¿no? No queda con esa cosa de que no tiene término, ¿no? Da la sensación que podría seguir Infinitamente. Infinitamente. Bueno, Yamandú lo tiene ahí porque ese minicuento porque participó en el concurso de Te Cuento que era un concurso de minicuentos por SMS que organizamos junto con Antel durante 7 u 8 años. Y bueno, y ahí Yamandú entró varias veces, varios años seguidos, entre los 100. Qué bien. Sí, estuvo muy bueno. Y muchos también, bueno, que ese resorte del humor, ¿no? También otros te dejan en alguna situación un poco más, bueno, con el personaje ahí cerca, ¿no? Como me pasó hoy que casi elijo para leer El avión de papel, pero me dejó un poquito triste el final. Pero otros que encontrás humor y esas referencias que cuando haces el clic con la referencia que trae, dices, mira, qué impresionante la vuelta de tuerca que tiene, ¿no? Claro, incluso la intertextualidad no necesariamente tiene que ver, bueno, como estamos diciendo, en este caso es una publicidad, puede ser un aviso, puede ser la Un Biblia, refrán. puede ser un refrán, Sí. y a veces incluso no necesariamente un texto de por sí, pero es una información que tenemos, y que si no la tenemos, no es posible comprenderlo. Por ejemplo, leímos uno de Ida Vitale que es como, la idea es muy sencilla, pero las ideas sencillas que son como geniales, ¿no? O no sé si son geniales, pero bueno, se llama Sacrificios. Y dice así: 2 viejos sabios están sumisamente enfrentados a una computadora gigante. ¿Qué dice? Dice uno. Quiere que le sacrifiquemos un cordero. Es muy sencillo, es la computadora que quiere que le sacrifiquemos un cordero. Ahora, si no tenés la idea del sacrificio, el sacrificio de animales, la idea de lo que era la antigüedad, eso, te lo perdés. Y de hecho hoy les costó, digamos, a los estudiantes jóvenes, ellos ya sabían, pero tuvieron que como verbalizar qué es un sacrificio, por qué los animales, ¿no? Pero al final lo entendieron, ¿no? Sí, lo entendieron. Perfectamente. Sí. Alguien tenía una línea religiosa capaz que de su biografía que lo pudo seguir. Sí, dijo, es la cuestión a los dioses, Sí. es un sacrificio a los dioses a la computadora gigante. Y lo dijo inmediatamente. Lo dijo inmediatamente. Sí. Pero te das cuenta que no eran todos, era alguno que también tenía ese tipo de información como otras. Tengo uno para leer del concurso ese Te Cuento que es una frase que simplemente la leo, es sin título esto. Dice: en el silencio de la noche
Los pasos la petrificaban. Su padre abrió la puerta y nadie venía a rescatarla. Ahí, bueno, es un texto muy breve donde quien completa la historia es la persona, ¿no? Con lo que le pasaba no con su informaciones experiencia, que pero con tengamos. su información, Digamos, ¿no? si no tenés la información de la violencia intrafamiliar y todas las cosas que pueden ocurrir, que a lo mejor te lo perdés, ¿no? Claro, hoy O no te impresiona. Hoy tuvo una reacción, ¿no? ¿no? Pensás que venía a decirte un cuento. Claro, y hoy lo que ocurrió Que cuando... también es, yo que sé, una emoción de niño también. Podría si ser. no fuera por lo bueno. En general estamos hoy pensando en lo malo. Exacto, normal. Y lo que pasó hoy cuando lo leyó Marcos es que, bueno, los estudiantes enseguida, y una de ellas cuando terminó, Sí. dijo, saltó, no lloró, pero se sobresaltó, Sí. dijo una exclamación. Una exclamación, sí. Y una cosa tan chica que golpea la imaginación de la persona, al lector, y lo hace exclamar, ¿no? Claro, lo completas con lo que tenés. Lo completa en la imaginación, en la mente, y en la mente es más fuerte, como todo lo que es, digamos, como toda elipsis, ¿no? O sea, todo lo que no se cuenta, lo que no se dice, pero el otro lo sabe, impacta más porque nuestra mente tiene una intensidad más fuerte que la de las palabras, me parece a mí, no sé vos, Andrés, qué pensás. Sí, yo pensaba en esa comparación que hiciste entre la narrativa y la poesía comparada con el microcuento, ¿no? Y pensaba en el impacto temporal, o sea, la diferencia que uno puede pensar entre el relato y la poesía, pero en este caso me parece muy interesante como el microrelato está más cerca de la poesía, ¿no? Si yo digo, acá entró una persona y me apuntó con un revólver, eso es un relato. Si yo digo, me está apuntando una persona con un revólver, voy a la poesía, porque el impacto emocional, la poesía busca el impacto emocional del presente. Y el microrelato parece que busca la misma intención, porque recoge, como dicen ustedes, todo lo que es la experiencia emocional de una persona para que el impacto sea en ese momento. No hay un conducir a través de un recurso puramente intelectual, sino emocional. O sea, que es lo que la poesía apunta primero, ¿no? La emoción por encima de ese recurso intelectual que va a ser un desarrollo temporal. Por eso me parece muy interesante cómo la emoción parece que estuviera más vinculado con la poesía que con la emoción de la narrativa, ¿no? Pienso en Baudelaire también, o sea, en el inicio de alguna manera de una forma de poesía en prosa, ¿no? Sí, bueno, sí, ahí también puede ser que haya cruces que hicieran que este género de la minificción, que se dice que es híbrido, porque puede meter distintos tipos de género, ¿no? Nosotros incluimos a una frase de un párrafo de Ferreira, que lo estuvimos leyendo hoy, y yo les contaba que este crítico mexicano me dijo, sí, pero no es minificción para mí porque es aforismo, pero son formas que son breves, y nosotros las incluimos porque no fuimos tan puristas, digamos, ¿no? En esto, no hay un enfoque muy purista. Pero Ferreira tiene, por ejemplo, tiene una, que lo pusimos al cierre, pero pusimos varios Ferreira, tiene uno que dice, si te gusta una cita, no procures conocer el libro. Si te gusta el libro, no procures conocer las obras completas. Y si te gustan las obras, y este es el consejo más prudente de todos, no procures conocer al autor. Y ahí con esa humorada está diciendo mucho, ¿no? Claro. Está diciendo muchas cosas, ¿no? Pero volvamos a la tapa. Claro. ¿Por qué delitos? ¿Por qué detectives? ¿Y por qué solo el conejo consigue los demás? Están buscando la zanahoria y solo el conejo. Eso lo sabe Marcos. ¿No? ¿Sí? Y claro, Bueno, ¿quién lo sabe? Porque aparte de detectives acá, delitos, o sea, ¿por qué delitos? bueno, porque, como parafraseando a Pablo, no, el concepto ese que la literatura siempre es un robo. Nosotros, bueno, tomando eso, que como hoy comentábamos, creo que no estábamos todos, que también tiene que ver porque es el nombre de un libro de un conocido mexicano que nos autorizó a utilizar el nombre. Sí. Está también ese concepto de delito menor porque como este tipo de literatura es breve, pero a la vez no está como muy
muy bien posicionada, si se quiere, en el universo de la literatura uruguaya, ¿sí? Por eso entonces hacemos un juego con un paralelismo con eso. Y el dibujo, bueno, lo puede explicar Pablo, que es su señora hija. No. Yo lo que le dije a Pilar Silva, que es la que ilustró la tapa y los dibujos interiores, es la idea de, yo pensé la idea de que el arte es un robo sagrado, ¿no? La llama de los dioses, y estos serían delitos menores, son pequeños robos. Entonces me imaginé un bicho sacándole por el bolsillo a cada uno al otro, digamos. Eso me lo imaginé o se lo dije, y ella en el acto, en el mismo momento, me dijo, se imaginó otra cosa y la hizo inmediatamente, que es la idea de un conejo que está sacando de la tierra, o sea, de última le está robando en la tierra la zanahoria y les está poniendo todo contento, se está haciendo un montón. Claro. Y atrás hay una cabra que está sacándole el montón y haciéndose otro montón, y atrás hay un caballo que está sacando el montón de la cabra, ¿no? Y también es así como el cuento de Yamandú Cuevas, que era de un cuento dentro de otro cuento, dentro de otro cuento. Es la idea esa del eterno retorno, ¿no? De algo que va y viene y que no se termina nunca, ¿no? Y bueno, que es gracioso, ¿no? Sí, y hay detectives y conejos. Ilustra la maravilla, la síntesis, que es ladrón que roba ladrón. Claro, el ladrón que roba. Y entonces, esta cuestión que ustedes hablaban tan temprano del título, siéntanse con 1000 años de ladrón. Ladrón que roba ladrón, sí, ladrón que roba ladrón. En fin, hay muchas cosas. Yo quería leer otro de Pablo Ferreira, pero porque lo elegí yo. Yo tengo 2 o 3 que elegí. Bueno, pero tiene que ver con la utopía. Y me parece tan increíble en esta época que nos toca vivir, que si hay algo que le pasa a esta época es la carencia total de la utopía, ¿no? La utopía, digamos, la idea de la utopía no solo está en crisis, sino que está puesta en cuestión, ¿no? Como una cuestión infantil casi, ¿no? Y dice así Carlos Vaz Ferreira, que es un gran filósofo uruguayo, dice: un argumento en favor de utopías que parezcan irrealizables es que la organización social actual parece también una utopía, pero de absurdo, de sufrimiento, de desigualdad, tan irracional y tan inverosímil, y sin embargo, ¿hasta esto ha podido realizarse? Y que es parte del tema del humor al final para desarticular todo, ¿no? O desarticular lo serio también que venís haciendo y no... Claro, la ironía, la minificción también es como un género irónico, porque lo que hace es afirmar una cosa cuando está diciendo lo contrario, o tratar de hacer un argumento, un avance racional para llegar a algo que es paradójico, o sea, para precisamente contrariar ese desarrollo racional, ¿no? Y algo así fue que elegí de Alfredo Fresia, que no tiene título, y dijo: el dinero no hace la felicidad, el trabajo dignifica al hombre, Montevideo es la tacita del plata. Pensaba, yo quería ser rico, inactivo y berlinense. Y esa es una poesía de Alfredo Fresia, y ahí incluso está puesta en verso, y la incluimos porque nos parecía que, aunque fuera poesía, encajaba dentro de esta idea, ¿no? de la microficción, ¿no? Sí, muy bueno. Y hoy leímos el de Benedetti también, en este tema que hablamos de la traducción y de cómo, no sé por qué saltó el tema de traducción de las palabras y cómo suenan, y ese ejercicio de traducir es otra creación también, y es otro texto que se crea, y Benedetti, justo ellos incluyeron un texto de Benedetti que tiene que ver con la traducción, y tiene que ver con esto circular del lenguaje, que va cambiando incluso de significado, y cómo le llega de vuelta a él. Hablando de lo circular también, parecido a tu ronda. Sí, pero lo que pasa es que ese es largo. Ese es largo. Bueno, ahora, nos dejamos para una pregunta para bueno. capaz que te leas un cuento, mirá, Pablo. Delitos Menores es un libro simpático, ¿no? Sí. La gente lo recibe bien, cariñosamente, se disfruta mucho, en buena parte porque tiene mucho de humor, ¿no? Toda la primera parte de esta presentación estuvo con un acento ahí en la parte más humorística, pero hay unos dramas tremendos ahí también. Sí, y a mí me pasó que empecé el primer cuento, que me gustaría que le hicieras ahí,
es impresionante. Yo dije, bueno, dejo acá y otro día leo el segundo, ¿no? Creo que sí tiene que ser. Porque... Sí, a eso, sí. El de Elena Corbení también. A mí yo no, Bueno, no- sí, y les iba a preguntar cómo fue la elección de ese primero, porque tiene que haber habido todo Estás hablando de que un cuento mío. El de Gali. El de Gabriel El de Gabriel Gali. Primero. Nosotros fuimos seleccionando textos Sí, por Gabriel Gali, sí, autores, digamos, en ese intercambio de ida y vuelta. Y después lo que empezamos en algún momento fue a mecharlo. Y si no recuerdo mal, Fuiste vos. creo que lo puse en la primera versión, Sí. ese adelante, y Sí, nunca sí, lo nunca cambiamos. Después No. cambiamos todo, sí. Todo se fue cambiando. Esto para acá, esto para allá. Pero nos parecía, yo que sería como un Lo buen podemos llamador de leer. inicio de lectura. Sí, no sé, pero es como dice él. Vamos a leerlo. Si Se querés. llama Ahora. Ahora que he leído los diarios, los semanarios, las revistas. Ahora que has mirado las películas. Perdón, ahora que has leído los diarios, los semanarios, las revistas. Ahora que has mirado las películas, consultado libros y mirado las ilustraciones. Ahora que has visto los prospectos y hojeado las guías. Ahora que viajaste. Ahora que observaste los cuadros, que viste los catálogos y la televisión. Ahora que repasaste los planos, los mapas y toda la cartografía. Ahora que las letras te dieron un cuerpo y un sexo. Ahora que los espejos reflejan otra cosa. Ahora que las 3D extienden su dominio. Ahora que no eres responsable y que ya no hay que pensar. Ahora que eres libre de elegir. Ahora que no quedan hojas en blanco, que tienes el alma y los ojos pixelados. Ahora que eres veloz. Ahora que te aburres. Ahora que el tiempo pasa más rápido. Ahora que los futuros andan sueltos sin pasado. Ahora que todos somos nadie. Ahora que puedes ser lo que quieras. Ahora que no sabes lo que quieres. Ahora que somos civilizados y las promesas son crueles. Ahora, justo ahora, en este momento sin tiempo, en este tiempo sin espacio. Ahora que ya no te haces ilusiones y puedes llorar. Sí, ahora que puedes llorar por nosotros, por ellos o por aquellos. Ahora que la vida se ha hecho más corta. Ahora que puedes llorar por los que vendrán o por los que ya no están. Ahora que ir se parece a venir. Ahora, sí, ahora, justo ahora. Arrancamos. Ahora había que empezar a leer. Ahí contamos por eso hay que leer para arriba y para abajo. Sí, ese tiene también como una cadencia más, bueno, es la enumeración, pero tiene un ritmo y tiene algo que también lo vincula mucho a la poesía, claramente, ¿no? Está muy cercano a la poesía. Pero en el caso de Gabriel Gali, no en todos los casos, pero en el de Gabriel Gali es de los pocos que tiene el libro hecho solo de microficciones. O sea, tiene un libro publicado, bueno, ahora tiene dos en Estuario, pero se llamaba SAC, y es exclusivamente un libro que no es muy abundante en Uruguay, que sea dedicado a estos, a minicuentos, digamos, que todo duran eso, una página. Bueno, Marco Robledo también tiene, digamos, pero no suelen haber muchos. Pero ahí ese editorial sacó varios, estaba Alvariza de esa época más o menos. Eduardo Alvariza también, sí. Que ahí se ve que apuntaron un poco a la literatura breve, microficción, porque había algún otro nombre, estaba Gleyes Seraví. Igual había como una reacción, una resistencia, que nunca supe por qué, no sé por qué, en Uruguay, a la microficción. ¿De quién? ¿De las editoriales? Mira, yo diría que de todos. Sí. Eso es lo que es sorprendente. Es de la academia, es de los escritores, es de las editoriales. Hay como una resistencia unánime. Así como hay editores que obviamente no les gusta, obviamente digo yo, pero para ellos, digamos, no les gusta la poesía, no quieren saber nada con poesía, y tampoco cuando salían estos cuentos que son de microficción, no ponían que era microficción, no sacaban una colección de microficción, y el propio escritor uruguayo, que es el más internacional escritor de microficciones, que es Eduardo Galeano, a nivel internacional le preguntaban, obviamente, porque eso en México, en España, es una moneda común, y él siempre decía que no escribía microficción. Él decía que escribía ventanas, o
sea, el propio Galeano que no quería tenía. otra cosa, no quería que estuviera en Visitarse. ese lugar. Y después de haber O por hecho... ejemplo, sí. perdón que te interrumpa, leí un libro, eso fue hace años, muy bien hecho en torno a la poética y a la obra y a la vida también, pero sobre todo a la poética de Marosa Di Giorgio, de Eber Benítez Pesolano, donde el escritor, este investigador que hizo un trabajo muy, muy grande y va en profundidad con Marosa Di Giorgio, en un momento dice: se puede ver que la prosa de Marosa Di Giorgio está narrando algo, porque ella es narrativa, va narrando cosas, dice. Entonces dice, y se podría, dice, incluso leer como micronarrativa, pero nosotros no lo vamos a hacer. Y se puede hacer así, lo menciona solamente, Pero no me pero quiero, claro, no lo no vamos me la a voy a hacer. jugar. Y él se va. Entonces lo que hicimos nosotros fue en este libro también a tomar dos fragmentos, extraer de Marosa Di Giorgio sobre esto, ¿no? Por eso fuiste Borges y fueron Borges. No, pero después de haber hecho este trabajo, ¿no? Que le llevó 2 años y bueno, y toda esta experiencia, y es literatura uruguaya, ¿se puede decir que hay ciertos rasgos que sobrevuelan a todas estas producciones, o son muy dispares, o solo los une lo breve, o hay algo que puede identificar esto pertenece a Uruguay o podría llegar a venderse? ¿Cómo? Entonces me pregunto ahora, en esto de las compilaciones, a veces pasa eso, ¿no? No sé, yo creo que no. Yo no veo. No soy muy No, la analista de eso, impresión, pero la impresión yo no que veo. Pero, por ejemplo, yo pensé sí, que como hacer se- de uruguayos, por ejemplo, y es un prejuicio mío, pensé que iba a primar más lo oscuro, o lo bajón, o lo, ¿no? Digamos, esa idea que tenemos de Claro. melancólicos. Y nos Claro. encontramos, por lo menos yo encontré que es salvo lo de Gabriel Gali al principio, que te puedo decir, sí, que era así, que está lleno de humor, hay mucha gracia, O sea, digamos... Hay una teoría, un escritor un poco conocido por estos lugares, un escritor colombiano, Andrés Caicedo, Sí, claro, que murió en la década del 70, Sí, en la década del 70, y que él defendía mucho la microficción, y la teoría del concepto teórico era de que era una posibilidad que tenía la literatura de competir contra la música. Él decía que uno va caminando por un shopping y estás escuchando una canción, una letra, él cita a los Beatles, cómo una canción se impone en la velocidad con la que vivimos hoy en día. Y él defendía la microficción diciendo de que cada vez menos, por lo menos la percepción que tuvo eso, que se iba perdiendo en el mercado editorial lectores de largo aliento, ¿no? Que tomaron una novela muy larga. Él veía como una posibilidad de futuro de competir contra ese mercado musical que impone las letras, la microficción, ¿no? Sí. El último libro de él se llama Viva la música, que bueno, es uno de los escritores más radicales, teóricos. Él consideraba que era inmoral vivir más de 27 años, ¿no? Y se suicidó. Sí, Pero a muchos músicos les pasó cosas a los Sí, 27, en ese sentido. Tomaba quizás toda esa mística del rock, ¿no? ¿Ya? Lo que significa los Claro, 27 claro. años. De todas formas, no parece ser que le haya acertado, me parece, porque en general en la industria editorial se prioriza las novelas y los novelones, las macronovelas de 1000 páginas, y aparentemente es lo que mucha gente le gusta leer, los lectores, ¿no? Y sin embargo los cuentos o los libros de cuentos, por alguna razón hay un prejuicio de que no se venden. Pero bueno, yo creo que está todo siempre cambiando, ¿no? No creo que sean fenómenos tan fáciles de decir no es por acá o es por allá. Me da la sensación que conviven muchos modos de lectura, ¿no? Muchos modos de lectura. Y lo que sí tiene la microficción es que algo que sí se hacía con la poesía, pero no con la narrativa, es la posibilidad de poder estudiarla o estar en la clase y mencionarla. O sea, yo puedo mencionar un poema, pero generalmente una novela no la podía mencionar, no la podía traer, o un cuento entero, pero acá lo que tiene la microficción es que uno se sabe de memoria. Yo le decía, Sí. ¿no? Le decía, hay un mini cuento en Te Cuento que para mí es de terror, y que es el más corto que yo vi, que decía, oigo voces y temo que se callen, ¿no? Entonces uno se puede acordar y puede traerlo, y se puede aparte estudiar, manejar, comentar.
Y de hecho es lo que hicimos en el taller, ¿no? O sea, y lo que fue sorprendente, que no sé si lo dijimos, es que la producción textual, los minicuentos que ellos escribieron, fueron asombrosos en algunos casos. Digamos, hubo un despliegue de imaginación muy interesante. Sí, en base a una imagen que realmente era bastante difusa y que era una imagen dentro de una imagen, o sea, una parte de una imagen, como al verla te despierta y también esa de la brevedad, bueno, escriban ya, tienen tanto tiempo, habiendo desglosado todo lo que era el género, por lo menos en base al libro, cuántas, sí, todo lo que disparó no sé, más de 30 personas escribiendo. Sí, yo quiero leer Está solamente bueno. uno de Benedetti que a mí me gusta mucho y que podría ser un aforismo, también me dijo el mexicano, mira, este es un aforismo para mí. Pero tiene la particularidad que tiene una construcción muy poética y la minificción también se basa mucho a veces en cosas que sean simétricas, en explorar una simetría y dejarla por ahí. Y dice así, y este obviamente también tiene que ver con información, con competencias que tendría que tener el lector. Dice, cuando el infierno son los otros, el paraíso no es uno mismo. Y esto, por un lado, alude a la frase de Jean-Paul Sartre, ¿no? De que él decía que la vida era, ¿no? En pleno existencialismo, diciendo que el infierno son los otros. Esa es la frase de Sartre. Pero Benedetti le hace giro, y en ese giro también hace como una construcción que es casi simétrica. Empieza cuando el infierno son los otros, o sea, plural, y dice, el paraíso no es uno mismo. Entonces ahí hay una especie de equilibrio en una línea. Y bueno, son esas cosas que uno puede hablar mucho tiempo, porque es lo que tiene la minificción, que es tratar de decir mucho con pocas palabras, ¿no? Exacto. Y en cuanto al número mujer, o sea, la cuota de género, Bueno. no, porque más o menos parecida, porque digo... No, son más mujeres, son 66 Nosotros mujeres y lo 57 tuvimos hombres. en cuenta, también porque el libro tiene el apoyo de Fundación Itaú, el proyecto en general, como hablábamos hoy, que incluye también ir a centros educativos y eso. Entonces, bueno, ellos tienen también una mirada en eso que nos transmitieron, que era también bueno Importante. reflejado. Entonces, Igual que ellos, plantearon de que tenía que haber 3 presentaciones en el interior y 3 talleres en el sistema educativo en el interior y 3 talleres y 3 presentaciones en Montevideo. O sea, hay también una coherencia. Claro. No, entonces simplemente en el momento de hacer la selección fue un criterio que tuvimos en Claro. cuenta. Obviamente en el presente no hice la cuenta, pero escriben tanto hombres como mujeres, obviamente. Al ir hacia atrás era más bravo y ahí sí, teníamos que hurgar un poco más, pero también fueron apareciendo. Pero sí, es una cosa que consideramos. Sí, Ahí está. Sí, pero más o menos es pareja, entonces Sí. está. Por ahí también. sí, buscando incluso son gustos. más mujeres que Ahí hombres. está, 67 en 50 y algo, creo, ¿no? Sí. Incluso en la actual, la verdad no hice la cuenta, pero no sé si no hay más mujeres realmente ahora. Por eso ustedes estuvieron escribiendo que viendo, hombres, claro, sí. también hay un número Sí, sí. ahí. Mira, acá hay una mujer, Patricia Hauser, que yo no la conozco, pero me encantó. Dice, el rescatista solo podía salvar a uno. Lo convencí que fuera yo, que soy atea. Los otros creen en la reencarnación. ¿Y por qué acá se leyó en la máquina de pensar? Eso me llamó la atención acá. ediciones. Ah, Ediciones. ediciones de la máquina de pensar. Mira. 2011. Sí, ¿Tenés sí, varios? sí. Ah, ediciones de Sí, la máquina. porque es ese libro, el libro de oro de Te Cuento Que, fue está. editado con el sello, Ah, qué digamos, bien. digamos ediciones Claro. de la máquina de pensar. Ahí está. Por eso, Sí, hay varios. por eso, Claro, hay mucho poder. hay mucho de esos. Ahí ese que fue otro trabajo muy engorroso y después otro muy grande también, el poner en la cita, ¿no?, de cada libro, bien la cita, para que sea una referencia para después poder acceder al material, ir a buscar, Claro, y ¿no? los dos Me índices interesó también. tal Pero persona. a la vez seguimos el criterio, pero a la vez seguimos el criterio del libro de Borges y Bioy Casares, ¿no? En Cuentos breves y extraordinarios. Yo decía, mira, dicen ellos dicen el título, dicen la editorial y el año, ¿no?
Y nos encontramos que toda la gente nos dijo que no se ajusta a ningún tipo de normativa, la normativa No hay norma, APA, APA no está, norma APA no está. Dice, y entonces el editor dice, pero ustedes tienen su normativa que inventaron ustedes, que es esta, y a nosotros nos parece bárbaro y ya está, porque nos Ahí pareció está. más fácil, más accesible. Pero es increíble también que que se ha complejizado tanto eso también, que uno no Y lo sí, domina. sí. Y me encontré con eso, correctores, Claro, gente, claro. todo el mundo me dijo, esta forma está mal. Claro, pero nosotros queríamos que llegara al, Que fuera ágil, que fuera quizá. comprensible. Sí. Mirá, se llama así el libro, el lector, Y y ya está. Sí. Ah. No, y lo bueno es lo de los Pero- dos índices también, perdón, que es Ah. práctico de autores y de páginas. tenemos Eso el está índice bueno clásico, también, digamos, claro. en orden, y el onomástico, que es por autor, entonces Sí. por orden alfabético. Está bueno. Vos buscas eso. el autor y decís, a ver, Benedetti, por ejemplo, está en tales páginas y vas derecho a la página Eso está bueno. para Eso ver está qué... muy bueno. Y también para tener un orden, todos estos autores están Sí. interesantes. Bueno, eso es súper engorroso también, después, el controlar el autor y el número de Sí. páginas. No, les quería preguntar si encontraron alguna diferencia entre los escritos antes de una cierta canonización, digamos, de la microficción y la situación después de que han sido canonizadas. O, quizás dicho de otra manera, cuando aparecen la diferencia entre aquellos que fueron escritores o poetas que hicieron algunas cosas de microficción y gente que solo hace microficción. Yo creo que... No sé si se entiende lo que quiero Sí, explicar. creo que ahora desde los años 70, 80, cuando ya hay como una teoría y más libros publicados bajo el rótulo microficción, minificción, sí hay algunos responden en cierta medida a esos patrones de cómo debe ser la microficción. Lo anterior, capaz que no todo calza en ese concepto, sino que son cuentos muy breves de 2, 3, 4 párrafos. Pero capaz que no todos analizado, como ya hablábamos, por alguien que tiene la teoría muy fina, seguramente digan, no, esto no es una microficción, esto es un cuento súper cortito, pero no microficción. Sí, en plan no purista. Lo que pasa es que tampoco hay muchos escritores que se dediquen a hacer solo microficción. Yo diría que son muy pocos, muy pocos. Quizás una decena de los 120, ¿no? Por poner un ejemplo. Así que no hay, por eso esa falta de desarrollo. Sin embargo, es gracioso porque está lleno de talleres literarios de Uruguay, está lleno, hay, no sé, pero cientos hay en todo el interior, y prácticamente el 90% se basan hacen cuentos y cuentos cortos, la mayoría. Ni siquiera hacen cuentos, digamos, normales, que son un cuento normal, pueden ser 30 páginas, ¿no? Más de 30 páginas serían un cuento largo. Casi todos los talleres están haciendo cuentos de menos de 5 páginas, una cosa así, que sería un cuento corto. Y sin embargo, aún con eso tampoco ocurre, digamos, o se refleja a nivel editorial. Seguramente tiene que ver también con generar un público lector. La verdad que no sé, no sé. Que vos de alguna manera lo has trabajado, ¿no? Sí, yo llevo años trabajando. Sí, me acuerdo una anécdota, si me permiten, digo que recuerdo la eficacia de la microficción en este caso, ¿no? Que tiene que ver con Pablo. Pablo una vez me propone ser jurado de Te Cuento Qué. Claro. Era recibir cientos de No, textos. miles. Yo tengo recuerdo que eran 40.000 en ese momento. Sí, Vos habías filtrado. hicimos una preselección, pero vos recibías poner 3.000. Pero lo asombroso de esto es que el jurado era Mercedes Rosende, Jaime Clara y yo. Pablo nos había invitado para ser jurado, ¿no? Imposible leer todos esos textos, digamos, de una sola vez. Uno leía uno, salía a caminar, pensaba un poco, volvía a eso. Cientos. Después de leer, yo digo, va a ser más difícil que los tres estemos de acuerdo con el texto. Claro. Los tres, Mercedes, Jaime y yo, elegimos el mismo texto. ¿Ya? O sea, que el texto decía, el texto lo recuerdo de memoria, Sí. decía, la revolución es otra cosa, le dijo la muñeca de trapo al soldadito de plomo y se deshilachó para que todos los juguetes pudieran escapar.
ese texto lo elegimos los tres, o sea, estamos hablando de miles. O sea, es interesante acá cómo, digo, un texto de microficción logra el efecto y ese viaje hasta la emoción de quien lo lee, ¿no? Y el convencimiento. Bueno, pues esa es la fuerza de la literatura, ¿no? Exacto, Digo, que por en más este caso allá la de microficción. que estamos hablando de género, todo esto, estamos hablando siempre de literatura, siempre estamos hablando de narrativa o de poesía, que es comunicar, digamos, a través de palabras, esto que es tan abstracto, tan frío, si se quiere, tan, ¿no? Tan ajeno a, un código ajeno, digamos, a la forma en que nos movemos en el mundo, pueda comunicar, transmitir o recrear emociones tan profundas como esas, ¿no? Y te piden, ahora que estás diciendo eso, también la actividad, creo que del lector, te pide pausas. Lees una pausa que te deja resonando algo, no es una lectura de una novela, hay como una pausa, o lees 2 o 3, volvés, porque tienen eso, ¿no? Ahora estoy pensando en la actividad, en el hábito lector, o claro, ¿qué pasa sí, con sí. estos? Por eso yo había puesto en el libro de oro, te cuento que estos son 500 bombones y nadie se come 500 bombones de una. Eso. Bueno, ahí va. Estos son 250 Exacto. bombones, entonces Sí. hay que hacerlo. Sí, a poquito, De a si no poco. sube el coma. Sí. Bien. Bueno, no sé si vamos terminando. Vamos terminando, Vamos sí. terminando, sí. Por lo menos la parte más formal y... ¿Algún otro? No sé si hay alguna consulta o comentario o algo más. Yo quiero leer uno del Hebrero. Uno del Hebrero que es para terminar, que no sé ni muy bien por qué lo elegimos, pero dice así: yo soy la fuerza aglutinante, yo soy el que mantiene la pared y los árboles allí donde hay pared y donde hay árboles. Yo soy el que permite que ese libro esté allí y ahora, y no más allá, y no después o antes. Yo soy la fuerza centrífuga y centrípeta. Yo soy el engrudo del mundo, el equilibrio. Tengo miedo de la edad y del sueño, de la debilidad y la locura. Cuando me distraigo un instante, cuando mis ojos se cansan, cuando mi mente quiere dispersarse, cuando me distraigo, entonces fuga un ángulo de la pieza, entonces se mueve el color rojo de la tapa de la caja de madera. La flor se agranda como para estallar, las cosas quieren fugarse. El intento de las cosas me trae a la realidad y vuelvo a aglutinarlas, a situarlas, a dar a las cosas un lugar y un justo equilibrio. Pero estoy viejo y enfermo y tengo miedo.